Amén. Dios bendiga a los hermanos y amigos que se han conectado o han de conectarse a esta transmisión de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación La Rambla. Esta es su escuela dominical y este es su hermanito Alfredo Irizarry, que los saluda en el amor del Señor. Esta es la clase, ¿verdad?, que corresponde al 23 de agosto y estamos estudiando bajo el tema Los rostros de la sabiduría. Este es el último de los 3 meses, ¿verdad? O 3 unidades que estamos tocando ese tema, los rostros de la sabiduría. Enfatizando en qué, en la sabiduría. En junio vimos la sabiduría en los proverbios. En julio vimos la sabiduría en los evangelios. Y ahora en agosto estamos estudiando bajo el tema la fe y la sabiduría en Santiago. En la primera lección, que fue el día 2 de agosto, enfatizamos en que había que pedirla, se titulaba Pídela, ¿verdad? Pide esa sabiduría, según, ¿verdad? Santiago 1.5, donde dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? La del 9 de agosto se titulaba Practícala, ¿verdad? Practica, ¿verdad? Esa sabiduría que tiene, y estuvo basada en Santiago 1 del 19 al 27, y el verso, ¿verdad?, áureo, el verso clave era sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿verdad? Que esa palabra, ¿verdad?, había que traducirla en obras, en hacerla, ¿verdad?, en que se viera. La lección pasada, del 16 de agosto, se titulaba Vívela, pero interesantemente no era Vive la sabiduría, era Vive la fe, ¿verdad? Y estuvo en Santiago capítulo 2, versos del 14 al 26, y fue interesante porque se tocó un tema, ¿verdad?, que ha sido por siglos y siglos motivo de, ¿verdad?, de discusión o de estudio, que es la fe versus las obras, ¿verdad? Todos conocemos bien a las epístolas de Pablo, ¿verdad?, donde él enfatiza en la fe como la única manera de que nosotros seamos salvos. Entonces Santiago presenta las obras, ¿verdad?, como la única manera de demostrar nuestra fe. Por eso es que él decía que así como el cuerpo sin espíritu estaba muerto, así también la fe sin obras es muerta en sí misma, ¿verdad? Perdón. Esta clase se titula Cuidado, ¿verdad? Pero este cuidado es como una advertencia. En inglés sería watch out. Y está basada en Santiago capítulo 3 del 1 al 12. Esa va a ser nuestra lección de hoy. Pero antes de entrar en esa lección, hermano, yo tengo entendido, ¿verdad?, que la lección pasada hubo unas dificultades técnicas donde la primera parte se repitió y la última parte pues no salió. Esto es bien sencillo. Hacemos como la otra vez que no se pudo dar la clase y la resumimos. Ahora pretendo, ¿verdad?, bien brevemente resumir esa segunda parte de la lección anterior, y hay unos puntos que yo quiero tocar que considero importantes de la lección anterior. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que necesariamente había que hacer obras? Porque la fe sin obras era como una fe invisible, una fe que no movía, no hacía, no resolvía, no ayudaba. Entonces, este primer punto que quiero repasar, y yo pienso que es un verso súper interesante, es el verso 22 de aquella lección. Hablando de Tiago. Santiago escribe sobre Abraham y dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Si nosotros entendemos ese verso, hermano, que la fe tiene
que actuar juntamente con obras, o que las obras tienen que seguir necesariamente adherida a esa fe. Y que la fe se perfecciona por las obras, porque es así, una fe sin obras, como dice Santiago, es muerta. Si queremos esa fe en su punto máximo, ¿verdad? De eficiencia, pues tiene que haber obra. Es decir, que la fe y las obras se complementan, la fe y las obras se complementan. No se puede separar una de la otra, tan sencillo como eso. No se puede separar una de la otra. Por eso decíamos, ¿verdad? Que una fe sin obras es una fe invisible. Y también decíamos que no hay manera de enseñar, ¿verdad? O de mostrar nuestra fe al mundo, ¿verdad? Que no sea a través de nuestras obras, ¿verdad? Jesús dijo en un momento dado, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Una persona puede decir lo que sea, pero miramos, ¿verdad? Sus actuaciones, miramos su ejecutoria, ¿verdad? Y ya eso da evidencia de quién es esa persona o de qué, si tiene fe o no. Entonces, el segundo punto que quería tocar, hermano, sobre esa clase anterior, es que yo quería leer un pasaje que se encuentra en Mateo 25, 35 al 36, ¿verdad? Lo que se conoce como el juicio de las naciones. Dice así, dice así ese pasaje. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Bueno, ahí no hay nada que diga, predicaste bonito, cantaste hermoso, tenías un templo maravilloso, vestías de tal manera. Hay todo lo que habla Jesús, ¿verdad? Que es lo que separa, lo que diferencia a las ovejas de los cabritos. Son obras. Son obras. Cuando le preguntaron, ¿verdad? A esta oveja, porque estaba un poquito confundida, pero ¿cuándo fue que nosotros te vimos, ¿verdad? Con hambre, te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de tomar? Jesús le contestó bien sencillito, bien sencillito. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así es que obra que usted haga a cualquiera de estos pequeños del Señor, se lo estás haciendo a Dios y Dios no va a olvidarse de eso. Dios lo va a traer en su momento, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que salirnos un poquito de la teoría, ¿verdad? Que no es mal, hermano, de los ayunos, de las oraciones, de los cánticos de las congregaciones y ponernos a hacer obras también, porque la fe se perfecciona por las obras y viene a ser complemento, ¿verdad? Las obras de la fe. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo mostraré mi fe mediante o a través de mis obras. Entonces, concluimos, ¿verdad? Diciendo que es de sabios que nuestra fe se manifieste en nuestro diario vivir. Esto no es los domingos ni un día específico, a través de nuestras obras. Esto es lo que espera Dios de nosotros, esto es lo que está buscando, esto es lo que Dios está mirando de nosotros. ¿Por qué usted cree que en la parábola de rico y Lázaro, el rico fue a parar al Hades? ¿Por qué? Porque era rico, porque era feo, porque era antipático, porque era negativo, porque no hizo obra de misericordia con el pobre Lázaro, porque lo miraba indiferentemente y había ley para aquel tiempo y el rico era judío, ¿verdad? Porque cuando llegó al de Dios Padre Abraham, que era judío, conocía la ley y no la hizo y pues Lázaro pasó a mejor vida, ¿verdad? Sin esa ayuda, ¿verdad? Sin esa atención que debió haberle dado el rico. Por eso el rico aterrizó en el Hades. Así que, hermano, con eso terminamos la clase anterior.
habíamos mencionado, ¿verdad? Que ese tema de fe versus la obra era un tema largo. Me asignaron el miércoles 9 de septiembre un estudio y vamos a estar hablando de eso, específicamente de eso, ¿verdad? De confrontar a Santiago con Pablo y ver dónde es que está realmente la diferencia. Porque, como dijimos, no hay contradicción en la Biblia. Bendito sea Dios. Entonces estamos, ¿verdad? En la lección, ¿verdad? del día que se titula Cuidado. Dijimos que cuidado es una advertencia, ¿verdad? Y repasamos, ¿verdad? Que en la lección del 9 de agosto Santiago nos aconsejaba que aquel verso, ¿verdad? Que muchos conocemos, poco le hacemos caso, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. El enfoque en aquella ocasión, ¿verdad? Estaba dirigido a que no fuéramos dados al mucho hablar, hermano. ¿Verdad? Que no fuéramos, antes se usaba una palabra que era parlanchine, ¿verdad? Parla viene de parlar, de hablar. O palabreros, como le dijeron con la palabra que insultaron, ¿verdad? A Pablo allá en Atenas. Sino que fuéramos comedidos en nuestro hablar, que fuéramos comedidos en nuestro hablar. Esto es, naturalmente, una persona que va a predicar, pues tiene que hablar, ¿verdad? 45 minutos, una hora, y la Biblia dice que una vez Pablo estuvo predicando toda la noche, al punto de que una persona que estaba parada como en un balcón, se durmió y cayó afuera muerto, y Pablo tuvo que ir, ¿verdad? Y resucitarlo. Milagro de Dios, ¿verdad? Porque Pablo no se disculpó por hablar mucho. Pablo fue y Dios se glorificó en eso. Pero lo que nosotros queremos entender es que hacer saber es que nadie, hermano, le gusta estar al lado de una persona que te habla, que te habla, que te habla, que te habla. Eso es de muy mal gusto, ¿verdad? La Biblia dice también, como dijimos la otra vez, que en las muchas palabras no falta pecado. Proverbios 10:19. Bendito sea Dios. Entonces, el enfoque de la lección de hoy no es hablar mucho, es cómo o qué decimos nosotros cuando hablamos, ¿verdad? Se enfoca en lo que no debemos decir, que son insultos, murmuraciones, calumnias, mentiras, ¿verdad? Todos estos son pecados asociados a la palabra, a la lengua. Esto es lo que tenemos que estar nosotros bien alerta, y Santiago nos los desglosa, nos los desgrana, ¿verdad? Nos los simplifica de una manera hermosa, como vamos a ver en la clase, para que nosotros nos cuidemos, ¿verdad? De usar nuestra lengua como un arma, como un arma negativa. El verso 1, vamos a entrar a la clase de verdad, verso por verso. El verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Verdad? Y nosotros los que somos maestros de escuela bíblica, pues como que ¿verdad? Damos por aludido, pero hermano, esto no aplica solamente a los maestros. Primero el escritor, ¿verdad? El que es columna de la iglesia, el baluarte de la fe, el sabio, el que está dando doctrina, ¿verdad? Y consejo, vuelve otra vez a referirse a nosotros, ¿verdad? A los que estamos verdes todavía, como hermanos míos, con ese cariño, ¿verdad? Con ese amor. Como un maestro debe dirigirse, ¿verdad? A sus discípulos, hermanos míos. Pero quería enfatizar eso, ¿verdad? Que sigue diciéndonos hermanos míos y sigue tratándonos ¿verdad? Con esa deferencia. Pero lo que nos dice es que no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiremos mayor condenación. Y uno se pone como medio encrespado. ¿Cómo es eso que los maestros vamos a recibir mayor condenación? ¿Cómo es eso? Pero me pareció a mí útil mencionar que esto no es solamente para los maestros. Y esto es una verdad, ¿verdad? Que la vemos todos los días. Lo que pasa es que mientras más alto es el rango que tiene la persona, ¿verdad? Más se nos exige, más se nos exige.
Encima de eso tenemos el mundo, ¿verdad? Lo vemos, ¿verdad? En las noticias, cuando hay una redada, el primero que mencionan es al hijo de fulano de tal, al hijo del alcalde, al hijo del juez, o al que trabaja en el municipio. Siempre mencionan primero al que es más notorio, que es más importante. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia. Entonces, vimos el caso de la política, ¿verdad? La legisladora María Milagros Charbonnier, cómo se le ha dado tanta importancia en todos los medios a esa mujer que se equivocó, ¿verdad? Esa mujer, yo recuerdo, yo estoy seguro, hermano, que el Señor en más de 1000 ocasiones y de 1000 diferentes maneras tiene que haberle dicho al oído a la licenciada Charbonnier que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Ella hizo caso omiso y lo siguió haciendo, y ahí vino el cantazo. Yo le conté también en la historia de aquel cabildero en Estados Unidos que también era judío, y ese sí que lo confesó, que Dios de muchas maneras le había, y de diferentes maneras le había dicho que lo que estaba haciendo estaba mal, lo siguió haciendo, y se cogió unos casos en la corte. Entonces, hermano, en el Evangelio no es diferente, en el Evangelio no es diferente. Al pastor se le exige más, al maestro, ¿verdad? En un ejemplo bien gráfico, ¿verdad? Y se encuentra en el capítulo 3, verso 10 del Evangelio según el apóstol Juan. Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En puertorriqueño sería, ¿cómo diríamos eso en puertorriqueño? Dice, y eso, que eres maestro. Así es que ese y eso, ¿verdad? Que nosotros nos duele tanto, es lo que nos advierte Santiago, que no nos hagamos lo más importante porque se nos va a pedir más, recibiremos mayor condenación. Eso está escrito ahí, hermano, no lo estoy diciendo yo. Bendito sea Dios. El verso 2, pasamos rápidamente, dice, porque todos ofendemos muchas veces, punto. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Eso es un hecho, hermano. Eso es un hecho. Santiago no está inventando, ¿verdad? No está hablando de lo que le dijeron. El hecho es que todos ofendemos muchas veces. Lo que Santiago recalca, ¿verdad? Reseña es que en la mayoría de nuestras ofensas, la mayoría, ¿verdad? Son de palabra, y lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante. Y no solamente que es la más frecuente, sino la más difícil de dominar, ¿verdad? El que roba, ¿verdad? Le gusta el amigo de lo ajeno, ¿verdad? Roba y de repente vienen y lo agarran, le dan una paliza o se coge 3 años de cárcel, y eso pues como que lo disuade y puede dejar de robar pero el que habla lo que no debe, hermano, eso es como el vicio de fumar, muy difícil de dejarlo. Entonces, menciona incluso, ¿verdad?, que el que no ofende de palabra se le puede llamar perfecto. Una persona que puede controlar su lengua es un hombre perfecto. Dice, porque si domina o controla lo más difícil, lo otro es mucho más fácil de controlar. O sea, que una persona que tiene todas las de ganar, tiene un buen futuro, ¿verdad? Su vida, ¿verdad?, en el espíritu con Dios va a ser más fácil, ¿verdad? Así es que lo leo otra vez, porque todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Si alguno nos ofende de palabra, que es la más frecuente, la más difícil de controlar, pues ese es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Esto es una disciplina, hermano. Esto es una disciplina, y esto es lo que nos quiere enseñar Santiago. Y dominar todo nuestro cuerpo, como dice Santiago, que logrará hacer el que domine su lengua. Eso es mucho decir, hermano. Está hablando de dominar, ¿verdad?, nuestros instintos, nuestras pasiones, ¿verdad? Bendito sea Dios. Gloria a Dios.
leemos, ¿verdad? Juntos los versos 3 y 4, porque tiene la misma idea, ¿verdad? Y dice los versos 3 y 4 de la epístola de Santiago, capítulo 3, dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Mediante estos dos ejemplos o ilustraciones, ¿verdad? El freno en la boca de los caballos y el timón en las naves marítimas, ¿verdad? En estos barcos enormes. Santiago nos advierte, ¿verdad? Que no tengamos en poco, ¿verdad? Que no tengamos en poco o le restemos importancia a ese pequeño miembro, ¿verdad? Como él lo dice, que es nuestra lengua, ¿verdad? Hermano, la lengua, anatómicamente, ¿verdad? Se compone de 17 músculos. La lengua es un conjunto de estos 17 músculos que están en una sola función. Son músculos en la lengua. Entonces, si no, pregúntale a Obed, mientras más uno la ejercita, más fuerte se pone, más difícil se pone, ¿verdad? De controlar. Así es que eso es como una, ¿verdad? Al calce. Interesantemente, la lengua está compuesta de 17 músculos. No lo vamos a enumerar porque eso no viene al caso, ¿verdad? Pero la idea es de no ponernos, ¿verdad? Muy fuertes en eso de la lengua, que después no la podamos controlar, menos todavía. El freno es pequeño, pero controla el caballo. El timón es pequeño, pero controla la nave, ¿verdad? Así es que eso son, ¿verdad? Ilustraciones, ejemplos son, ¿verdad? Son recursos pedagógicos que usa Santiago para que nosotros tengamos la idea, para que nosotros vayamos, ¿verdad? Interpretando esto. El verso 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vamos a leerles otra vez, ¿verdad? Así también la lengua es un miembro pequeño, ¿verdad? Comparado al freno en la boca del caballo y al timón en la nave, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Nos está poniendo en perspectiva, ¿verdad? Amén. Lo que quiere decir aquí, ¿verdad? Primero trajo los ejemplos y ahora trae lo que nos interesa, que es la lengua. No se queda atrás, la lengua no se queda atrás, hermano. Ahora la compara a una llama pequeña, ¿verdad? Que puede incendiar un bosque completo. Esto lo podemos, ¿verdad? Lo podemos imaginar. Uno suelta un chisme, ¿verdad? Que lo más probable es que no sea ni cierto. Encima de eso, no sirve para nada saber eso. Y encima de eso es algo que no es bondadoso, no es bueno. Y para culminar, ¿verdad? Se enciende, ¿verdad? Ese fuego porque el otro lo oye y lo dice de otra manera y al final el cuento que uno, ¿verdad? Hace está tergiversado, está torcido y ya no hay quien aplaque eso. Alguien decía que lo que uno habla no lo puedes recoger otra vez, ¿verdad? Es como si alguien quema algo, la ceniza, tú no puedes buscarlas otra vez y juntarlas. Así es, ¿verdad? De eso es lo que estaba hablando Santiago. Pequeña llama que incendia, que puede incendiar un bosque completo. Interesante. El verso 6 abunda, ¿verdad? Y dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. No vamos a desglosar cada una de esas palabras, ¿verdad? Pero sabemos una cosa, hermano, que la lengua tiene una naturaleza maligna. Es como el niño que nace bueno, pero con tendencia al mal. Pues la lengua
para que te hable cosas buenas, para que esa lengua edifique, tú tienes como que esforzarla. Si la sueltas, lo que va a hablar son cosas malas. Eso es lo que nos está diciendo, porque dice que ella misma es inflamada por el infierno, ¿verdad? Es un mundo de maldad. O sea, cuidadito lo que dice, ¿verdad? Porque si la sueltas, si la dejas sin control, va a hablar mal. Usted se recuerda que el verso en Génesis 3:1, que viene la serpiente y dice, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué sutil, ¿verdad? Qué aparentemente bondadoso, ¿verdad? Qué manera de sembrar la duda más sutil tuvo la serpiente cuando le habló a Eva, ¿verdad? Ahí comenzó todo, hermano. Ahí comenzó, con esas palabras sutiles de la serpiente, se sembró la duda, ¿verdad? Entonces, con nuestra lengua, hermano, sembramos la duda, mentimos, se miente, se murmura, se calumnia, y hombres y mujeres son seducidos a hacer el mal, ¿verdad? La famosa seducción esa palabra en el oído que nos atonta, que nos hace, ¿verdad? Que nos dirige hacia el mal. Cuidadito, hermano, cuidado con eso. La naturaleza de nuestra lengua es una naturaleza maligna. Vive Jesús. Entonces, leemos corrido los versos 7 y 8 y dice de la siguiente manera, hermano. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, por el hombre. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Es una paradoja, hermano. Eso es una cosa que no se entiende. Y lo único ¿verdad? Pues lo único que explica esto es que nuestra lengua es venenosa por naturaleza, ¿verdad? Es llena de veneno mortal, como termina ese verso. Esto es otra imagen, ¿verdad? Otra imagen que ilustra el mismo punto de Santiago, ¿verdad? Inteligentemente, ¿verdad? Santiago usa el principio pedagógico de la repetición. Nos lo dice de una manera, nos lo dice de otra, ¿verdad? Jesús lo usaba mucho eso, ¿verdad? El que obedece mis mandamientos, ese es el Hijo de Dios, el que dijo de Dios obedece mis mandamientos, dicho ¿verdad? Y todos nos recordamos en la escuela cuando la maestra en inglés decía el famoso ese, repeat after me, y decía, eso significa repítelo, ¿verdad? Y por la repetición, tú vas repitiendo, y al final se nos queda un poco, ¿verdad? Sabemos que el mejor método de aprender es el audiovisual, ¿verdad? Y el hands-on, cuando tú puedes practicar, ¿verdad? Lo que estás aprendiendo. Así que esta imagen, ¿verdad? De la que nosotros controlamos las bestias, las serpientes, los seres del mar, pero ningún hombre puede domar la lengua, ¿verdad? Porque él dice que no puede ser refrenado. Yo pienso que puede ser refrenado, hermano. Que puede ser. Lo que necesitamos es disciplina, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Que la lengua es demoníaca, que es venenosa. Y para que hable bien tenemos que refrenarla y tenemos que esforzarnos. Amén. Entonces, en el verso 9 y 10, ¿verdad? Lo leemos corrido. Dice, con ella bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y el 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Verdad? Esto realmente esto es una amonestación. Esto es una amonestación, ¿verdad? El maestro, ¿verdad? Santiago, el apóstol, ¿verdad? La columna de la iglesia, el líder, nos amonesta y nos está diciendo que lo hacemos para bien y no para mal, ¿verdad? Dice esto no debe ser así como uno se siente, ¿verdad? Cuando de repente está hablando pestes de alguien y llega un familiar y lo saluda y le dice Dios te bendiga, ¿verdad? Eso
no, eso es hipocresía, hermano. Hay un grado de hipocresía allí, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que si tú hablas, maldices a un hombre, el hombre está hecho, ¿verdad? A la imagen y semejanza de Dios. Entonces, por otras manos, como dicen en el campo, tú estás maldiciendo también a Dios porque el hombre es imagen de Dios y tú lo maldices. Entonces, por otra parte, bendices a Dios. Hay algo que como que es una incongruencia, que es como doble cara, doble ánimo, doble propósito. Y eso es malo, hermano. Eso es hipocresía. Eso no debe ser así, como dice Santiago, ¿verdad? No debe ser así. Entonces, lo bueno es que esto en nuestras iglesias no pasa, ¿verdad, hermano? En la iglesia de hoy día, eso de hablar bonito por un lado y malo por otro lado, no lo vemos. No lo vemos. Eso pasa en la otra religión, ¿verdad? En la otra iglesia. ¿Pasará esto en la iglesia de Emmaus? Pues claro que sí. Si no, pregúntenle a los vecinos, ¿verdad? Los vecinos de muchos cristianos o cristianos, ¿verdad? En el proceso de madurar. Eso es lo que dicen ellos, pero como que se va a la iglesia, pero ese hombre se pasa insultando y se pasa hablando mal y se pasa Esto no debe ser así, ¿verdad? Que nuestra boca, ¿verdad? No hable insultos ni nada de eso. Entonces, hermano, el verso 11 y 12 también lo vamos a leer juntos. Son los versos que finalizan esta lección. Gloria a Dios. Y dice de la siguiente manera: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Gloria a Dios. Estos son otros dos ejemplos, ¿verdad? O ilustraciones que son excelentes, ¿verdad? Recursos pedagógicos también. Lo que el esfuerzo de Santiago en decirnos lo mismo de muchas diferentes maneras, usando ilustraciones de frenos en los caballos, de timón, de las fuentes, ¿verdad? Que hablan que deben salir una sola agua. El esfuerzo de él es que nosotros no nos hagamos de oídos sordos, hermano. Que nosotros no cojamos esta clase como algo así, una clase estuvo chévere, pero que nosotros cambiemos, ¿verdad? Que haya una metanoia en esa mente de nosotros y cambiemos. Y cuando vayamos a decir algo, lo pasemos por los filtros, hermano, pasemos por esos filtros. ¿Es cierto lo que voy a decir? ¿Es algo bueno lo que voy a decir? ¿Es algo útil lo que voy a decir? Si no pasa ninguno de esos filtros, hermano, olvídese y quédese callado. Tardo para hablar, ¿verdad? Pronto por ahí, pero tardo para hablar. Ciertamente no tendremos excusa, ¿verdad? Si somos encontrados faltos, ¿verdad? O no aprobados debido a que no podemos controlar nuestra lengua. Es un ejercicio, hermano. Es algo que usted tiene que disciplinarse. Eso es bien destructivo, hermano. Nuestra lengua puede dividir una iglesia, puede dividir una familia, puede traer unos enconos que duran toda la vida. Sabemos de personas que el vecino le ha dicho algo y ya son enemigos por toda la vida y sus hijos son enemigos de los hijos del vecino y eso es una cadena interminable. Solo porque alguien, ¿verdad? No tuvo cuidado con lo que dijo y ofendió de palabra, que es la forma más frecuente y más difícil de controlar, ofender de palabra. Le dejamos con, ¿verdad? Con esa última palabra, con la última frase, ¿verdad? Ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Que de nuestra boca, de nuestra fuente salga solamente agua dulce, hermano. Agua que sacia, ¿verdad? Agua que calme la sed, que cure las heridas. Agua bondadosa. Agua de verdad. Así que, hermanos, hasta aquí esta parte. Dios les bendiga. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, yo te pido en esta mañana, Señor, que esta clase no haya quedado en el vacío, Señor, que no haya caído en terreno, Señor, estéril, duro, seco,
sino que haya caído en unos corazones, Señor, dispuestos a cambiar nuestra actitud, Señor, dispuestos a domar, Señor, esa lengua que está ahí puesta, Señor, para unos propósitos, pero el enemigo, el demonio, el infierno, la ha usado para su beneficio, Señor. Gracias por esta palabra, porque nos advierte, nos enseña, nos ayuda, nos redarguye, Señor. Bendice a mis hermanitos, cada uno de ellos, y bendice a la iglesia, Señor. Que este día, Señor, las lluvias no sean tan fuertes como que haya, Señor, pérdida, Señor, o de vidas humanas o de propiedades, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Alábalo. Un dedo para allá y 4 para acá. 4 para allá. Bendito sea Dios.